Muy buenos días, estudiantes de tercer grado de razonamiento verbal. Hoy vamos a dar inicio prácticamente a nuestra última clase porque ya la siguiente tenemos reforzamiento. Y mientras se incorporan los estudiantes, un momentico, vamos a compartir pantalla. Un momento, vamos a compartir pantalla. Mientras iniciamos esta primera sesión de clase. Ve preparando tus cuadernos porque vamos a hacer nuestro respectivo repaso. Y es que vamos a finalizar muy bien esta sesión de clase. Entonces, mientras te incorporas, mientras tú sacas tus cuadernos, tus lapiceros, vamos a darte un tiempo para que te vayas acomodando para este repaso. Bien, y una vez que ya te colocaste ya con tu comodidad para lo que es la clase, vamos a buscar nuestra herramienta de trabajo, y es que a mí me gusta trabajar siempre con contenidos externos, y quedamos en tipo de preguntas. De hecho, no dejé actividad asignada para que tú quedaras repasando, porque en esta última clase sí vas a tener actividad que realizar. Entonces acá tenemos el tipo de preguntas, que estábamos hablando sobre las preguntas por interpretación o de interpretación. Y una de las cosas que te hice mención es que en las pruebas de admisiones tienes que tener cuidado porque este tipo de preguntas se ven en las pruebas y tienden a confundir. Si usted no está preparado, estimado estudiante, usted cae como una cáscara de banana. Y es que las preguntas de interpretación
Ellas buscan medir la capacidad del lector. ¿A qué se refiere? Y es que hace referencia cuando dice a medir la capacidad del lector, es que cuando nosotros leemos, debemos leer para comprender y entender. No leer para pasar el tiempo, porque si fuera para pasar el tiempo, yo le pregunto a usted, mira, ¿de qué estaba leyendo ahorita? Ay, no me recuerdo muy bien. Pero si usted agarra el diario, la prensa, el periódico, y lee la noticia que sucedió anoche, entonces usted la lee con detenimiento, usted se concentra en lo que ese acontecimiento pues de la noticia y se enfoca dentro de ella y la analiza y hasta se mete dentro del texto, hasta se imagina que usted es el protagonista de esa noticia. Y usted cuando le pregunte, mira, ¿supiste lo que? Sí, 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 acabo de leerlo, mira, y pasó esto, y ya, quiere decir que usted se concentró en esa lectura, analizó todo lo que estaba contenido de ella. Entonces, copia estos tips que te voy a dar para seguir con la clase. Entonces, aprovecha de copiar mientras damos la continuidad. Y es que ponte a pensar por un momento cuando estás leyendo, no hay nada más sabroso que leer a gusto. Un momentico, voy a hacer un cambio de ubicación. Coño, chamo. Todo. Un momentico, voy a hacer un cambio de ubicación. Ya que somos dos profesores dentro de un mismo sitio, vamos a dar clase los dos y no podemos interferir el trabajo del uno con el otro. Entonces, cuando nosotros leemos, por ejemplo, si queremos leer un buen libro, hay personas que les gusta comprar los libros, entretenerse dentro de él, ¿ves? Les gusta leer. Un momentico. Ahora sí, estudiante, ya hice el cambio. Entonces, cuando hay personas que les gusta leer materiales nuevos, libros nuevos, y les gusta, pues. ¿Y cómo les gusta? Ellos lo leen con detenimiento, se concentran en su lectura, ¿ves? Para comprender un poquito mejor lo que están leyendo. Y son personas que hasta en su imaginación se pueden meter en el personaje del libro que está leyendo. De hecho, yo soy una que cuando estoy leyendo, me meto dentro de la lectura, me concentro. Entonces, las preguntas por interpretación buscan es medir tu capacidad lectora. Y es que te he dado tips cuando estés en ese momento de presentar una prueba, que es bueno hacer un descarte, ¿ves? Es bueno hacer un descarte. Y entre las estructuras que tenemos de las preguntas de interpretación, tenemos preguntas, por lo menos generalmente, como del tema, idea principal y el título. El tema y el título, te lo dije, no son iguales, son distintos. ¿Ves? El tema no lleva verbo. El título sí. También tienen por objetivo la comprensión sobre cuestiones particulares vinculadas con las ideas secundarias y sus derivaciones, es decir, preguntas por afirmación
que son preguntas de manera textual, por inferencias, por término, locución o relaciones, de la cual hicimos ejercicio. Entonces, nos vamos aquí a nuestra lámina con las preguntas de extrapolación. Y es que las preguntas de extrapolación son aquellas que tienen por objetivo calibrar la capacidad del lector. Aquella es medir la capacidad y esta es calibrar la capacidad del lector para deducir las posibles modificaciones, ¿ves? Las posibles modificaciones que se operarían en el pensamiento del autor si hipotéticamente variaran las premisas del texto. Estas pueden ser por negación o condición expuesta. Te invito a que tomes un capture de este esquema. Y una vez que tomas tu capture, vamos con las preguntas de extrapolación, porque nosotros hicimos ejercicios de lo que fueron las preguntas de interpretación. Ya vámonos a nuestro libro un momentico, para hacer bien lo que es el proceso de repaso. Y vamos a analizar muy bien este esquema antes de continuar con la clase. Y es que en las preguntas de interpretación voy a utilizar mi lapicito mágico. Entre las preguntas por interpretación tenemos que es por su generalidad. Ellas pueden ser preguntas por el tema. Voy a cerrar aquí. Preguntas por la idea principal o por el título. ¿Ves? En cuanto a su particularidad, ellas pueden ser por ideas secundarias. Pueden preguntar por afirmaciones que pueden ser textuales o equivalentes. Pueden hacer preguntas por inferencia, término, locución o relaciones. Mientras que las preguntas por extrapolación son por negación o condición supuesta. Aquí vemos la gran diferencia y es que las preguntas por interpretación tienen más y más contenidos, más que estudiar, más que analizar, y las de extrapolación solamente son por negación o condición supuesta. Entonces, aquí estuvimos haciendo varios ejercicios y nos quedamos en un momentico. Vamos a ubicar el ejercicio. Ok, es preguntas por extrapolación. Bien, este tipo de preguntas tiene formas de plantearlas. Tenemos aquí formas de plantear este tipo de preguntas. Si se negara, sucedería que, si se invirtiera la siguiente idea, se pensaría que, y si creamos el supuesto de, la consecuencia sería, no entiendo, no se preocupen. Yo siempre les he dicho que aunque en la teoría se vea un poco enredado, la práctica es lo que más me fascina. Entonces, aquí vamos con el primer ejemplo. Recuerda que las formas de plantear este tipo de preguntas las tenemos acá. Si vamos a negar, un momento. Si vamos a negar, pudiésemos decir, sucedería que, y si se invirtiera la siguiente idea, diríamos, se pensaría que del texto. Y si es, por supuesto, las consecuencias serían, ok, vamos a leerlo para hacer el ejercicio. En este texto hemos definido un problema como una pregunta surgida de una observación más o menos estructurada. Las preguntas que podamos hacer pueden tomar las diferentes formas según el objetivo de nuestro trabajo. Estudio, información, investigación o acción. Pero el estudio, la investigación y aún lo que pudiera llamarse el programa de acción son diferentes clases de información. De manera que podemos considerar el problema básicamente como un instrumento de información nueva, al menos para la persona que pregunta.
acerca de las observaciones o acerca de fenómenos observados. La novedad, no, la novedad del conocimiento es un concepto relativo. Un conocimiento puede ser completamente nuevo para una persona o para un grupo de personas, pero para otras puede ser conocimientos más o menos anticuados y superados. Puede ser nuevo para todo el país o nuevo para todos los especialistas de una ciencia en todo el mundo. La actividad que tiene como finalidad el descubrimiento de conocimientos completamente nuevos, al menos para un momento del mundo, es la investigación. Y el verdadero problema de la investigación es el que pregunta por conocimientos desconocidos para todos en un momento dado. Esto es extraído de la Universidad San Marcos en su prueba de admisión número del año 94. Tengo un tiempo para que la leas detenidamente porque vamos a traer aquí, mira, si el autor tomara como punto de partida lo contrario de lo afirmado, entonces se podría decir que, léelo, vamos a leerlo detenidamente en silencio. Bien, ya analizaste el texto. Entonces volvemos a leer porque acuérdate que el trabajo es leer, releer y volver a leer. Dice, hemos definido un problema como una pregunta surgida de una observación más o menos estructurada. Las preguntas que podamos hacer pueden tomar diferentes formas según el objetivo de nuestro trabajo. Estudio, información, investigación o acción. Pero el estudio, la investigación y aún lo que pudiera llamarse el programa de acción son diferentes clases de información. De manera que podemos considerar el problema básicamente como un instrumento de información nuevo, al menos para la persona que pregunta, ¿no? Acerca de las observaciones o acerca de fenómenos observados. La novedad del conocimiento es un concepto relativo.
Un conocimiento puede ser completamente nuevo para una persona o para un grupo de personas, pero para otras personas puede ser conocimientos más o menos anticuados y superados. Puede ser nuevo para todo un país o nuevo para todos los especialistas de una ciencia en todo el mundo. La actividad que tiene como finalidad el descubrimiento de conocimientos completamente nuevos, al menos para un momento del mundo, es la investigación. Y el verdadero problema de la investigación es el que pregunta por conocimientos desconocidos para todos en un momento dado. Entonces vamos a analizar cada una de las preguntas. Y es la siguiente. Tenemos, un momentico. Ok, tenemos si el autor, analízala bien, si el autor tomara como punto de partida lo contrario de lo afirmado, entonces se podría decir que A, el conocimiento es producto del azar, B, el problema es base de la investigación, C, el conocimiento es absoluto, D, sin preguntas no hay investigación, y la investigación es importante pero prescindible. Entonces, si el autor tomara como punto de partida lo contrario de lo afirmado, es decir, si yo afirmo que tomar café es dañino para los huesos, ¿cuál sería lo contrario? ¿Cuál será lo contrario de lo afirmado? Bueno, si yo estoy diciendo que el café es dañino a la larga para los huesos, entonces lo contrario pudiese ser, ¿qué sería? Así como el sinónimo y el antónimo. Si yo digo bueno, ¿cuál es el antónimo? Malo. Entonces, lo contrario sería una respuesta antónima de la que tenemos. Entonces, no, mira, puedes tomar café. El café hace daño, es verdad, eso es algo que está confirmado. Pero lo contrario es que, bueno, sí, bueno, no hace tanto daño. Eso depende como tú lo quieras tomar. Si tú tomas café todos los días, a cada rato, a cada segundo, todos los días el resto de tu vida, durante 10 años, debe tener alguna consecuencia, ¿verdad? ¿Ves? Entonces, estás como afirmando, pero a la vez estás diciendo la parte contraria de lo que es este ejemplo. Entonces, estamos hablando aquí, si te puedes dar cuenta, estamos hablando de las preguntas. Dice que las preguntas surgidas de una observación más o menos estructurada. Dice que podemos tomar formas, pues según las preguntas las podemos formular según el objetivo de nuestro trabajo. Si usted va a hacer un estudio, va a extraer información, una investigación o va a realizar una acción, la manera de formular las preguntas va a ser diferente. Es la pregunta, usted la va a modificar, usted no va a hacer la misma pregunta en un estudio de campo, ni va a formular la misma pregunta en una información que va a extraer, ni en una investigación o en una acción, porque todas las preguntas son diferentes y en lo que se pudiera llamarse el programa de acción también es distinto. Entonces, de esta manera dice que se puede considerar el problema básicamente como un instrumento de información. Las preguntas son un instrumento para sacar información. Claro, aquí hace una acotación dentro del texto y es que hay preguntas que usted cree que, bueno, esa es una pregunta nueva. Estoy investigando el por qué, eh, el por qué hace, un ejemplo, nadie ha investigado esto, un ejemplo. El por qué la plataforma Zoom está presentando fallas con su conectividad. Esa es una pregunta. ¿Por qué Zoom está presentando fallas, pero a nivel de conectividad? Porque hay muchas fallas, pero es a nivel de conexión, que se desconecta y se conecta, se conecta y se desconecta. De repente esa pregunta, para un ingeniero de sistema, no es una pregunta nueva, porque así como existe Zoom como una plataforma virtual, online, perdón, también existe Google Meet, está Skype,
Tenemos también otras plataformas que ahorita no recuerdo, pero que también tienen la misma funcionalidad que Zoom, así que eso no es nuevo para mí, porque también Skype lo tuvo Google Meet, o sea, son fallas de conectividad que presentan esos servidores. Entonces, para esa persona no es una pregunta nueva, ¿ves? Al menos para las personas que preguntan acerca de las observaciones o acerca de los fenómenos observados. Hay personas que no es nada relevante lo que me estás diciendo, pero para otras personas sí. Oye, no sabía. ¿Usted sabía que Zoom se estaba cayendo mucho? Te pregunto. De repente no sabes, pero yo que manejo Zoom casi todos los días te digo que sí, tiene una pequeña falla en su plataforma. Entonces, la novedad del conocimiento es un concepto relativo. Un conocimiento puede ser, vamos a ver qué es lo que dice el conocimiento. Un conocimiento puede ser ¿qué? Completamente nuevo, pero ¿para quién? Para una persona. ¿Ves? Esta es una afirmación. Un conocimiento puede ser completamente nuevo para una persona, pero por negación, para otras puede ser conocimientos anticuados y superados. Entonces, si se tomara en punto de partida lo contrario de lo afirmado, viste, lo contrario, o sea, para un grupo de personas, un conocimiento puede ser nuevo para una persona, ¿ves? Eso es una afirmación. ¿Cuál sería lo contrario? Pero, papito, para otras personas, tu conocimiento es anticuado y hasta ya lo han superado. ¿Viste cómo es? Aquí tenemos un ejemplo más claro. Y aquí te lo amplía más. Dice que este conocimiento puede ser nuevo para todo un país o nuevo para el descubrimiento de conocimientos completamente nuevos. ¿Ves? Este puede ser un conocimiento nuevo para todo un país, nuevo para el descubrimiento de conocimientos completamente nuevos, al menos para un momento del mundo. ¿Ves? Y es la investigación, y el verdadero problema de la investigación es la pregunta por conocimientos desconocidos. Entonces, mira, vamos a enlazar bien las preguntas. El texto. El texto te dice, mira, las preguntas, depende de tu objetivo, las formulas de distintas maneras. Y es que la pregunta es el instrumento para nosotros extraer la información de una investigación. Y es que cuando usted realiza un trabajo de campo, va a surgir preguntas, ¿ves? Preguntas que te van a ayudar a buscar la verdad. Pero más abajo te habla del conocimiento. Ya te dijo lo de la pregunta, ¿no? ¿Ves? Se formula según lo que tú estás investigando. Y te dice que es un instrumento de información. Pero ahora te habla del conocimiento. Que cuando tú crees que ese conocimiento es nuevo para estas personas, hay otras que es tu conocimiento que tú dices, señalar como nuevo es obsoleto, ya está superado, ya lo sabía. ¿Ves? También habla de que un conocimiento puede ser nuevo para un país o para todos los especialistas del mundo, si es verdad. De repente no es nuevo para una persona, pero hay conocimientos que son nuevos. Un ejemplo de ello es la vacuna del COVID, que al principio no se sabía que era como aquello, que esto, la enfermedad como tal también, hasta eso fue nuevo para toda la humanidad. ¿Ves? Pero, mira, dice que el verdadero problema que hay en una investigación, ¿tú sabes cuál es el verdadero problema en una investigación? Cuando el que pregunta por conocimientos desconocidos no tenga una respuesta. Como ejemplo, cuando se empezó a ver el brote del COVID, se empezó a expandir, era algo nuevo para toda la humanidad. ¿Ves? Y había una pregunta desconocida, que no tenía respuesta. Ahí es un problema, cuando uno realiza una investigación y no hay respuesta para esa pregunta. Y todavía sigue siendo un gran enigma saber si la
la vacuna rusa, la vacuna de China, la vacuna de cualquiera va a funcionar. Esa es una pregunta desconocida, una pregunta con respuesta desconocida e incierta. No es igual que diga, mira, a la persona hay un brote de hepatitis. ¿Qué hace? Vamos a vacunar contra la hepatitis, porque ya la vacuna fue probada y se sabe que la vacuna funciona frente a esos casos. Pero cuando hay una vacuna que se está creando, hay preguntas que no hay una respuesta. ¿Será que tiene reacción? Y de hecho hubo reacciones, por lo menos con la vacuna de la Universidad de Oxford. Hubo reacciones en muchas personas y suspendieron los ensayos clínicos porque todavía hay una pregunta incierta. Entonces el texto está relacionado con eso, que las preguntas son necesarias en una investigación y que también los conocimientos, hay conocimientos que usted cree que son nuevos, pero para otros no. Pero lo cierto del todo es que en una investigación habrán preguntas con respuestas desconocidas o inciertas. Entonces, hecho este análisis, ves cómo lo estoy haciendo y ve la cantidad de tiempo que me he demorado en responder. Si el autor tomara como punto de partida lo contrario de lo afirmado, entonces se podría decir que el conocimiento es producto del azar. No, el conocimiento no es producto del azar, no es lo contrario. El problema es base de la investigación. Bueno, sí realmente, porque para cuando vamos a hacer una investigación, siempre buscamos detectar problemas. Se lo digo con toda base. Buscamos problemas, debilidades en un sistema. Veas en un sistema educativo, en un sistema comunitario, en un sistema de sociedad, X. ¿Ves? Vamos a dejarla, la B, en blanco. Dice que el conocimiento es absoluto. No. Aunque pareciera ser absoluto, no es lo contrario que de lo que está afirmando. La D. Sin preguntas no hay investigación. Y esto sí también es cierto. Realmente si usted no tiene preguntas, no hay investigación. Porque uno cuando investiga el qué, del cómo, del cuál, del por qué. ¿Ves? Es como que usted tenga una enamorada y usted quiere saber si su enamorada le está haciendo infiel. Usted le surge una pregunta, ¿será que me está haciendo infiel? Ya ahí tiene la primera pregunta. La segunda es, está actuando extraño, ¿no? Tiene la número 2. La número 3 es, casi no nos vemos. La número 4 sería, ¿será que me quiere dejar? ¿Será que tiene otra? Y así empiezan a surgir todas las preguntas. Entonces, sin preguntas no puede haber una investigación. Porque uno formula preguntas científicas dentro de la investigación. Luego tenemos la voy a dejar sin tachar. La E dice la investigación es importante pero prescindible. No. La investigación sí es importante. Y si usted la va a sustentar o no, es una investigación que usted está haciendo. ¿Ve? Es necesaria. Sí, sí es necesaria, pero no es prescindible. Entonces tenemos que la opción está entre la B y la D. Y es que el problema es base de la investigación. Entonces aquí tenemos preguntas y unas respuestas como que dudosas, ¿no? No puede ser el azar al azar, porque no se tira una moneda y que, ay, voy a ver qué conocimiento agarro. Ay, voy a lanzar una moneda, si cae cara, no. El conocimiento no es absoluto, ni la investigación es importante, pero prescindible. Entonces, si sin preguntas no hay investigación, es lo que te está queriendo decir. Esto es lo que te está afirmando. Aquí te lo está afirmando. ¿Ves? Él te está afirmando. ¿Ves? Por eso es que tienes que leer el enunciado. Tomará como punto de partida lo contrario de lo afirmado. ¿Qué es lo afirmado? Que realmente sin preguntas no hay investigación. Eso es una afirmación. ¿Cuál sería lo contrario? Es que el problema es base de la investigación. Esta es la respuesta. El problema es base de la investigación. ¿Ves? ¿Ya te fijaste? ¿Viste lo que cuesta analizar una pregunta? Nos enreda porque tenemos opciones alternativas que son distractores.
Ahora tenemos preguntas de extrapolación por condición supuesta. Esta que hice es por negación. Ahora viene por condición supuesta. Y su forma de plantear este tipo de pregunta es: si José Arcadio viviera en el Perú, ¿cuál sería su reacción? Si creemos el supuesto D, las consecuencias serían, vamos a leer este texto. Hay una graciosa historia relativa a un ciervo indígena en pleno siglo XVI. Resulta que este, habiendo sido enviado por su amo con una cesta de higos y una carta, se comió en el camino una gran parte de su carga, entregando el resto a las personas a las que se les habían mandado. El destinatario, al no encontrar la cantidad de higos acorde con lo que en la carta se decía, acusó al siervo de comérselo, diciéndole lo que en el papel alegaba contra él. Pero el indio, pese a la prueba, rechazó confiadamente el hecho, maldiciendo la carta por ser un testigo mentiroso. Después de esto, tras ser enviado de nuevo con la misma carga y una carta que expresaba el número preciso de higos que debía ser entregado, volvió, según su práctica anterior, a devorar gran parte de ellos por el camino. Pero antes de ocuparse de ninguno, entre paréntesis, para impedir cualquier acusación posterior, cogió la carta y la escondió debajo de una piedra, confiando en que si no podía verlo comiendo de los higos, nunca podría informar de él. Pero al ser entonces acusado con mayor fuerza que antes, tuvo que confesar su falta, admirando la divinidad del papel. Y para el futuro prometió la mayor fidelidad en su encargo. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Que él dice que, pero antes de ocuparse de ninguno, para impedir cualquier acusación posterior, cogió la carta y la escondió debajo de una piedra, confiando en que si no podía verlo comiendo los higos, nunca podría informar de él. Él creía, me da risa un poquito, ¿no? Él creía que la carta lo estaba viendo y la carta era culpable, porque la carta lo vio comiéndose los higos. ¿Ve? Y por eso es que decía que la carta era un testigo mentiroso. Aunque era verdad, él se los estaba comiendo. Y él dijo, bueno, voy a agarrar la carta y para que no me vea comiendo, la voy a esconder en una piedra. Cuando llegó y entregó el encargo, ya la persona sabía, ¿ve?, lo que se había comido. Porque ¿cómo supo? Bueno, le escondió la carta debajo de la piedra. Se comió los higos y una vez que se comió los higos, sacó la carta debajo de la piedra porque él pensó que estando debajo de la piedra la carta no lo iba a ver. Y cuando entrega los higos con la carta, se da cuenta de que todavía pues le seguían echando la culpa de que se había comido los higos, y él, para él pensaría, bueno, pero si escondí la carta no me vio. En su ignorancia escondí la carta, ¿cómo supo la carta que yo me los comí si la tapé? Oye, la carta es una divina, ¿ve? Y él confesó. Es como cuando los niños están pequeños, y yo en un momento lo hice, estaba yo chiquita. Me iba a comer un fruto que me es prohibido comérmelo, o sea, de la manera en que lo hacía, pues. Porque era, comerlo mucho, muy seguido, era dañino para la salud, pero era sabroso, no lo voy a negar. Y yo creyendo que escondiéndome en el armario, Dios no me iba a ver, ¿ves? Dios no me iba a ver porque para mí era un pecado lo que yo estaba haciendo, porque estaba desobedeciendo a mi mamá. Y yo dije, me voy a meter en el armario, así Dios no ve que me estoy comiendo esta fruta de esta manera. Bueno, a la final me comí la fruta de la manera que no se debe. Después les digo qué fue lo que comí. Y me dio un dolor de barriga enorme, un dolor de panza. Y en mi ignorancia yo creí que Dios no me estaba viendo. Pero resulta que había una hermanita. Yo tengo una hermana que me estaba observando y se lo dijo a mi mamá. Así que si yo creí que Dios no me vio, bueno, mi hermana sí me vio. Entonces son cosas que nosotros ignoramos. Creemos que sí, vamos a hacerlo así, nadie nos va a ver. Pero al final tienes un ojito por ahí viéndote. En el caso del indio, él creyó que la carta tenía vida, pues, y era el que lo delataba.
Entonces tenemos aquí, si el indio hubiera conocido el valor de la letra y lo que la carta se decía, es de suponer que me encanta este tipo de preguntas. Y esta la vamos a responder en la segunda sesión. Vamos a salir, vamos a ingresar a la segunda sesión de clase. ¿Cuánto hay? De 10. ¿Cuánto llevo? 38. Y 10, 48. Lo sobrepasa. Entonces ahora hay que hacer el estudio, mira. Voy a separar acá. 4. ¿Por qué lo separa tanto, profesor? Estoy separando por